El capítulo 3 nos va a llevar, o lo vamos a cerrar con estos versículos. Versículo 20. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Entonces, ¿cuántos somos hijos? Esta prédica le va a pegar a todos. Versículo 21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Estos últimos textos nos van a hablar de el modelo de Dios para la familia. Y es lo que hemos venido viendo los últimos domingos. ¿Cómo es el modelo de Dios para una vida cristiana? ¿Cómo es el modelo de Dios el domingo pasado para los esposos? Pero hoy, ¿cómo es el modelo? ¿Qué había en la mente de Dios? ¿Qué le pide Él a los papás y qué le pide Él a los hijos? Así que usted no está solo en esta aventura de vivir. Dios lo acompaña o Dios lo llama para que usted camine con Él y le da un modelo. Es más fácil seguir un modelo. Cuando usted se inscribe al gimnasio y no sabe una rutina y no sabe qué hacer, ¿qué probabilidades de éxito tiene usted de seguir en el gimnasio? Muy pocas. Usted dice, ya me aburrí porque no sé qué hacer. Pero cuando usted entiende la rutina y sabe qué hacer, usted dice, ya, esto es productivo. Si usted no tiene claro el modelo de Dios para su vida, usted dice, ¿yo qué hago? Y ya intenté portarme bien. No, eso no funciona. Usted necesita tener claro el modelo. Así que vámonos al título, y el título de hoy nos va a recordar exactamente esto. El modelo de Dios, ¿para quién? Para la familia. El modelo de Dios para la familia. Ya hablamos de esposas y esposos, hoy padres e hijos. Este es un capítulo nuevo de padres e hijos. Ay, sí sabía, sí funcionó. ¿Qué modelos han influido? Usted, lo quiera o no, creció y está influenciado por ciertos modelos de cómo es la familia. Le voy a contar algo interesante, no sé si es interesante para usted, pero en 1812 los hermanos Grimm, esos escritores, ellos escribieron unos cuentos que se hicieron muy conocidos y muchos de nosotros crecimos viendo en la televisión en los festivos cuentos de los hermanos Grimm. Entonces salían todos los cuentos. Ellos escriben allá por 1812 un cuento que muchos de ustedes van a conocer, que es el cuento de Hansel y Gretel. Y no sé si usted recuerda bien, pero cuando uno empieza a mirar qué transmiten los cuentos, y en especial este cuento de Hansel y Gretel, son dos hermanos que son abandonados en el bosque por sus padres, y que estando en el bosque son seducidos a un lugar en donde los está esperando una bruja que al final se los quiere comer. Y ellos, oye, esos cuentos para niños que uno veía, por eso crecimos sanos y fuertes yendo a terapia, ¿cierto? Y tienen ellos que terminar como escapándose de la bruja, ¿cierto? Y la bruja los alimentaba para comérselos y decía, bueno, vamos a ver qué tan gorditos están. Y entonces los tocaba para ver si ya estaban listos para comérselos. Y la trampita era que ellos le pasaban un huesito de lo que tenían ahí, ella tocaba el huesito y decía, no, están muy flaquitos todavía, y les daba más alimento, hasta que ellos pueden volarse y terminan escapándose y la bruja queda ahí. Bueno, mire, un cuento como este, usted dirá, pero ¿de qué está hablando? Fíjese que un cuento como este nos cuenta o nos muestra una realidad, la realidad que muchos hemos vivido en nuestras familias. Resulta que los padres de Hansel y Gretel deciden abandonarlos porque están en una situación económica muy difícil y piensan que no van a tener para alimentarlos. Y la decisión que toman basados en el miedo es abandonar a sus hijos en el bosque por miedo a lo que no ha pasado, pero piensan que va a pasar. Y resultado de esto, dos hijos que son expuestos, vulnerables al peligro. Y entonces empezamos a ver cómo el miedo, las situaciones difíciles, el no tener claro cómo encontrar una solución pueden llevar, en muchas ocasiones nos llevaron o van a llevar o llevaron a las familias a tomar decisiones que lastimaron, que hirieron o que pusieron en situación de vulnerabilidad a sus hijos. Tan vulnerables quedan estos niños que son expuestos a una bruja que quiere comérselos. ¿Y cuántos niños y cuántos hijos han tenido? ¿Cuántos hijos, estoy hablando de cuántos somos hijos, tuvieron que crecer expuestos al peligro porque sus padres no estuvieron allí para ellos? No quiero ponerme tan dramático iniciando, pero vamos a hacerlo más suave. Si su familia fuera una serie, ¿qué serie sería? Si su familia fuera un cuento, ¿qué cuento sería? ¿Cómo resolvían en su casa los conflictos? ¿Cómo resolvían en su casa sus conflictos? ¿Los hablaban, los evitaban o explotaban? ¿Cuál era el modelo que usted tenía? ¿Sus recuerdos de familia están más llenos de risas o de momentos tensos?
¿Con qué modelo creció usted viendo a la familia? ¿Un modelo de respeto o un modelo de lucha y de guerra? ¿Qué juró usted que nunca iba a repetir en su familia y hoy como adulto usted está diciendo, me estoy pareciendo cada vez más a esto que yo no quería repetir? Si la idea que usted y yo tenemos hoy de familia, porque estamos haciendo familia, cada vez que usted, la pareja está haciendo familia, aunque no son papás todavía, están proyectándose, o usted como hijo, ¿cuál es la idea de familia que usted vio en casa? ¿Y qué tan funcional era ese modelo con el que usted creció? Porque el modelo con el que usted creció hoy puede ser confrontado con lo que la Biblia nos va a mostrar del modelo de Dios. Y el modelo de Dios es confiable y quiero animarlo a usted hoy como adulto, como hijo, pero también como padre a considerar que el modelo con el que crecimos era un modelo imperfecto y muchas veces fuimos lastimados por malas decisiones basadas en el miedo, en el temor o en otras cosas. Pero es tiempo hoy de volver a un modelo confiable y sanar para poder vivir un modelo diferente. Quédese con esta afirmación que quiero decirle y es la siguiente: cuando la familia funciona según el modelo de Dios, se convierte en el escenario donde las heridas encuentran sanidad, donde el carácter madura y donde el corazón aprende a adorar a Dios de manera genuina. Dios pensó en la familia como un lugar en donde encontráramos sanidad de heridas, madurez en nuestro carácter, o sea, adultos funcionales, y en donde nuestro corazón, en una familia, en la familia iba a encontrar el mejor ejemplo para adorar a Dios. Pero tal vez usted dice, si yo no crecí en ese modelo, bueno, hoy, el adulto que es usted hoy, no el niño, háblele al niño, no le va a hablar a ningún niño, le va a hablar al adulto. Y el adulto hoy va a ver un modelo y va a decir, quiero migrar a ese modelo. Esta va a ser una enseñanza para aquellos que cargan con heridas porque se sintieron abandonados y fueron expuestos a peligros que no debían tener. Esta es una predicación para buscar sanidad. Así que busquen las palabras que va a escuchar, el consejo de Dios para sanar y para que usted ya nunca más vaya a repetir historias que hieran a otros. Si usted sana hoy, no va a tener por qué herir a otros. Esta es una prédica para madurar, no solo para olvidar, porque no queremos dejar atrás el pasado y decir simplemente ya pasó. Queremos tomar y ver lo que Dios puede hacer hoy para madurar. Esta es una prédica para buscar cómo aprender a amar a mi familia y saber que si yo aprendo a amar a mi familia, aunque suene difícil, voy a aprender a amar a Dios. ¿Les parece que está interesante? Sí, tranquilos niños del bosque abandonados. No es para que se rieran. Fernando, vámonos con el modelo de Dios para la familia y nos vamos a ir con lo primero. Y vamos a arrancar con... El punto 1 dice, el modelo de Dios para los hijos. Todos somos hijos y creo que la enseñanza es bastante sencilla. El versículo 20 de la carta que estamos estudiando nos dice lo siguiente: hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Lo que agrada al Señor, la voluntad de Dios, es que yo obedezca a mis padres. Esto está en un contexto, esta obediencia está en el contexto de los mandamientos de Dios, donde debo honrar a mis padres y donde ese mandamiento tiene una promesa. Uno de los mandamientos de Dios es que nosotros debemos honrar a nuestros padres. Pero, ¿cómo es esta obediencia? Porque Dios me está diciendo obedezcan, pero en relación a primero agradar a Dios. Así que si Dios te está diciendo hoy como hijo, obedece a tus padres, no es esta clase de obediencia sin discernimiento. Primero, debo entender que la clase de obediencia que Dios quiere no es una obediencia sin discernimiento. O sea, obedecer a los padres incluso cuando va en contra de la voluntad de Dios, anulando mi conciencia, inclusive anulando lo que es correcto. Es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios para que sepamos la voluntad de Dios. Porque no podemos utilizar una excusa como yo no voy a obedecer a mi padre porque estoy desobedeciendo a Dios, cuando la voluntad de Dios es que yo sí lo obedezca. O sea, es necesario conocer la voluntad de Dios. Pero algo que también es relevante
es que no es esa obediencia en la que tú no piensas si eso está honrando a Dios. Lo vemos en adultos que ya han salido de su casa o inclusive siguen dentro de su casa, pero no toman decisiones por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, sino lo que dicen mis papás. Y esas son las frases que suelen decir. Es que mi papá dijo, oye, ya tienes 30 años, estás casado y todavía sigues pensando, si mi mamá lo dice, si mi papá lo dice, entonces yo lo hago. Espera un momento, yo tengo que tener discernimiento. Lo que Dios me está pidiendo acá no es esa obediencia ciega, sino es una obediencia que toma en cuenta el conocimiento de la palabra, o sea, la voluntad de Dios para mi vida. Recuerdo un hecho que ocurre con una persona que llevó a la muerte a millones de personas. Sin embargo, esta persona nunca tomó un arma. Él no estuvo en los campos de guerra. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial. Pero ese señor tenía el mismo nombre de Hitler. Él se llamaba Adolf. Adolf, este amigo de Hitler, era amigo de él. Era el encargado de organizar los trenes en los que cargaban a las personas para llevarlos a los campos de concentración, donde los mataban, donde los torturaban, donde sufrían. ¿Qué hacía este hombre? Era el encargado de recoger, hacer las listas y organizar los trenes para que se llevaran a matar a personas. En estos trenes se transportaron millones de personas. Es increíble cómo él era de organizado para hacer este tipo de cosas. Algo curioso es que cuando lo capturaron y le hicieron el juicio, él se sentó como una persona normal y cuando le preguntaron por lo que había hecho, él dijo tan tranquilamente como alguien que ejerce un trabajo de oficina, yo solamente recibía órdenes. Pero el juicio fue claro, ahí las autoridades dijeron, el obedecer órdenes no es excusa para hacer el mal. Y creo que aquí es donde Dios nos dice, necesitas discernimiento. Necesitas discernimiento para esta clase de obediencia. Cuando Dios te pide que obedezcas a tus padres, no es una obediencia sin discernimiento. Pero tampoco es esta clase de obediencia con mala actitud. ¿Cuál es esta? La que se hace lo que le mandan, pero siempre está con queja, con enojo y esa mala actitud. Siempre esa cara, ese ceño fruncido, ay mamá, ya. Pero al final termina haciéndolo. Entonces dice, pero yo obedezco. Pero obedezco a las malas. Soy adulto y veo que mi papá necesita provisión. Proveo para él, pero le digo, ahí le dejé. Y pórtese bien o si no, no le doy más. Es una clase de obediencia que no es la clase de obediencia que Dios tiene para nosotros. No es ese honrar a los padres. Me acordaba también de estos barcos antiguos de 1800, yo no creí nunca que un barco de esos tenía una tripulación de 800 personas. Esos barcos de velas grandes cargaban 800 personas para la guerra. Los barcos de la Marina Británica eran barcos gigantescos y ellos tenían un poderío militar. Tenían los barcos, un barco normal podría cargar 100 cañones. De esos cañones que nosotros vemos en el castillo de San Felipe, así podrían cargar 100 cañones en esos barcos. Pero algo que ocurrió una vez fue un motín de obediencia lenta. La gente quería rebelarse, pero es que la rebeldía, el no obedecer las órdenes, los castigaban. Bueno, uno de los castigos era quitarles el ron, quitarles la cerveza, porque era una ración diaria, todos los días le daban cerveza y ron, pero habían castigos de tortura, los ahorcaban, los tiraban al mar. Habían muchísimos castigos para esa época, 1800, la época de los hermanos Green. Y ahí en ese motín que ellos hicieron fue lo siguiente, decidieron obedecer pero de mala gana, lo hacían lento. O sea que imagínense en el capitán intentando zarpar el barco, intentando llegar a un lugar y levanten las velas y todos, sí señor, pero luego todos lentos. Y algo que podría hacerse en un minuto podría demorarse 10, 20 minutos. Los barcos nunca zarparon, la guerra se complicaba, las cosas no se podían organizar. Tuvieron que parar muchas de las operaciones que hicieron porque esa obediencia era de mala gana. Sí, señor, contestaban y cuando se volteaban, refunfuñaban. Ay, ahora tengo que obedecer. Y lo hacían de mala gana. Y así no podía funcionar. Con las cosas de Dios es similar. La obediencia que Dios pide que nosotros tengamos a nuestros padres es esa obediencia que nace del corazón porque estoy honrando a Dios.
Y nosotros le decimos, sí, Señor, a nuestros padres. Sí, Señor, claro que sí. Yo voy a obedecerte con el corazón, incluyendo el corazón, no solamente diciéndolo. Me gustaría que observáramos en la pantalla lo que podríamos identificar de estos pasajes. Y es que dice lo siguiente: el modelo de Dios, la obediencia sincera, da lugar a la honra hacia los padres y con el tiempo forma un corazón que aprende a adorar a Dios. ¿Saben? La familia es ese lugar donde nosotros empezamos y aprendemos a honrar a los padres, y no podríamos intentar honrar a Dios si tenemos a nuestros padres y nosotros no los honráramos. Eso no se puede. Así la Escritura lo expresa ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves si no amas a tu hermano que está ahí cerca y si lo ves? La familia es ese lugar, el lugar donde nosotros crecemos, donde nosotros aprendemos a adorar a Dios. Así que una de las cosas que este mandamiento me dice es lo siguiente: pon a tu papá, pon a tus padres en el lugar correcto de tu vida. Hónralos. Esto implica dos desafíos. El primero de ellos es perdonar. Ya hablamos en capítulos anteriores del perdón. Pero así como Cristo te perdonó a ti, tú tienes que perdonar eso que te hizo tu padre. Pero es un mandamiento de Dios. O sea, hoy Dios nos dice, perdona, porque necesitas honrar a tus padres. Entonces resuelve ese conflicto. Hoy es un día para resolver conflictos. Perdona. Pero también en algunas ocasiones lo que Dios te va a pedir es que ofrezcas perdón, que pidas perdón. ¿Por qué? Porque tu corazón es orgulloso. Y entonces tú sientes que no tienes por qué obedecer. Y eso no te impide tener una relación correcta con Dios, porque nunca fuiste enseñable mientras estás en casa, tampoco lo serás cuando vengas a la iglesia y cuando quieras aprender de Dios. Tienes que tener ese corazón que pone a tus padres en el lugar correcto en tu vida. Entonces, en algunas ocasiones, que puede ser hoy, tengo que reconocer, he sido orgulloso y no he honrado a mis padres como debería honrarlos. ¿Saben? Una historia de los Estados Unidos con este presidente tan famoso que fue Abraham Lincoln. Abraham Lincoln tenía un papá totalmente diferente a él. Abraham Lincoln crece en una casa, el papá siguiendo a Dios, ellos son cristianos, leen la Biblia, se instruyen en las cosas de Dios, pero el papá es de finca, es de campo. A él le gusta el trabajo duro y su mente siempre está en que tengo que trabajar y estar acá en la finca. Mientras que a Abraham Lincoln le gustaba mucho leer los libros y el estudio y las leyes. Así que pronto y muy temprano las dos visiones de la vida se separan. Y él como adulto, Abraham Lincoln, se va de la casa y hace su vida aparte. En los momentos más difíciles del papá, por ejemplo, cuando ya no podía trabajar y cuando estaba enfermo, Abraham Lincoln proveyó económicamente para su padre, para lo que él necesitaba. Y esto es un buen ejemplo de que las diferencias que nosotros tenemos con nuestros padres no son ninguna excusa para no proveerlos. Abraham Lincoln no dijo, es que él es muy diferente. Dijo, él es mi padre y tengo que honrarlo, debo honrarlo, es lo que Dios me pide. Entonces Dios nos está pidiendo y nos está desafiando algo, a honrar a nuestros padres. Me gustaría que leyéramos un versículo que está en Isaías y dice, así dice el Señor, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Es una reflexión también para que nosotros hagamos con nuestros padres. ¿Será que la manera en que los honramos es solo con nuestros labios? Es que yo soy obediente a mi padre, yo lo respeto, yo lo hago, pero mi corazón está lejos de él. Realmente no siento esa cercanía con mi padre porque no la he puesto yo en el corazón. Tal vez porque no lo he perdonado o tal vez porque yo soy una persona muy orgullosa que no quiere reconocer que yo tengo autoridades. Por último, me gustaría dejarlos con algo que es un versículo que está en Efesios. Dice, hijos, obedezcan a sus padres. Mire, esta es la instrucción del Señor para hoy, para todos nosotros. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa.
Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y parecería que nos vaya bien y tengamos una larga vida, la filosofía del momento nos habla más de piensa positivo y lo harás. Todo conspira para bien. Ayer estábamos hablando un poco de estas ideas, pero lo que va a asegurar, parte de lo que va a asegurar que a tu vida le vaya bien, es entender el modelo de Dios. No está en tu mente ni que tú lo visualices, está en que tú entiendas cuál es el modelo de Dios y confíes en ese modelo. Y parte de ese modelo es ver en tu familia algo que Él quiere que tú vivas. Mi vida cristiana, la vida cristiana de Ricardo cambió, y yo tengo presente que tuve que vivir un proceso cuando yo dejé de ver a mi familia como un obstáculo y yo empecé a ver a mi familia como una oportunidad. Porque no sé si ha escuchado o no, pero yo tal vez en algún momento pensé, si yo no tuviera esto en casa, yo sería, mejor dicho, estaría bien con Dios, es que aquí es donde me hacen pecar. Pero cuando yo entendí que el problema no eran ellos no eran el obstáculo, o sea, sí, tus padres pueden hacer cosas que no están bien, sí, en tu familia pueden ocurrir cosas que están mal, pero eso no determina la respuesta que tú vas a tener para con ellos, o eso no determina si tú vas a obedecer a Dios o no. Claro que todas las relaciones de papás e hijos no van a ser iguales, claro que todas no se van a ver como en una película, claro que todos no van a tener el mismo desenlace, pero el que tú pongas a tus papás en el lugar correcto, eso sí depende de ti. Si la otra persona no quiere prosperar en la relación, tu parte es obedecer y confiar en lo que Dios dice. Entonces, quiero que vayamos al punto número 2, que es el punto de los papás, y quiero que mires entonces el título, dice el modelo de Dios para los padres. ¿Ya viste el modelo de Dios para quién? Para los hijos. Ponga cara así de que sí, tan chévere. Ay, tan chévere esto. Y luego, el modelo de Dios ¿para quién? Para los padres. Versículo 21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. ¿No deben hacer qué? Exasperarlos, llevarlos a la ira. En santanderiano, ¿cómo diría uno? Sacarles la piedra, no sé, ¿cierto? Y papás, pilas, ¿para qué? No los arrinconen para que no terminen desanimándolos. Dios, el modelo de Dios quiere sanar y formar adultos que cuiden de otros. Eso es lo que Dios quiere para ti hoy, que tú te acerques y veas que hay un modelo distinto. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues el modelo de Dios, Él te forma, te sana y te lleva a ser un adulto capaz de cuidar de otros. ¿Por qué tenemos tantos problemas en nuestras relaciones con otras personas, con las personas que amamos? ¿Por qué no somos capaces de cuidarlas? Porque no estamos siguiendo el modelo como Dios lo plantea. Como hijos, o más bien voy a decirlo, como papás, hay dos opciones. O formas a tus hijos en amor y verdad, o los formas en un abandono o en un exceso. Y eso es lo que muchos de nosotros hemos visto como las heridas en nuestra vida. No vimos el amor y la verdad en el momento correcto, sino que vimos más bien fue como un abandono, una ausencia o un exceso de fuerza. Por eso no los exasperen, no es con rudeza. Todos nosotros como hijos formamos nuestra identidad y nuestro carácter por el modelo que recibimos y que practicaron en casa. El adulto que tú eres hoy, lo quieras o no, es resultado de lo que tuviste o lo que te faltó, pero ánimo, porque lo que no recibiste de tus padres, Dios te acoge como hijo y Él mismo va a proveértelo, pero como adulto tú tienes que ver que hay un modelo correcto para poder cuidar de los hijos. Entonces quiero que mires esta afirmación conmigo, que es la afirmación para los papás. Ya vimos la afirmación para los hijos. Y la afirmación para los hijos es: honrar a tus padres te va a enseñar a honrar a Dios. Y la afirmación para los papás es la siguiente: en el diseño de Dios, los padres no están llamados a retener o controlar a sus hijos, sino a prepararlos para que vivan con independencia de ellos y en dependencia o en una dependencia profunda de Dios. El llamado para los papás no es tener un mini-mí, no es tener un hijo que siempre es que usted lo está formando para que sea como usted. No, usted lo está formando para que pueda florecer como Dios quiere que florezca. O sea, va a ser distinto.
prepararlos para una vida independiente de usted y una vida en dependencia a Dios. El modelo correcto de Dios para cualquiera de nosotros, y esto me llena a mí de esperanza, nunca destruye. El modelo de Dios no manipula. O sea, si yo estoy en una relación en donde debo ejercer la manipulación, eso no es el modelo de Dios. El modelo de Dios no genera dependencia a otra persona. El modelo de Dios prepara a las personas para que vivan en independencia. Y el modelo de Dios tampoco abandona porque no tengo lo suficiente. Entonces, vale la pena inspirarnos, impulsarnos e instruirnos en el modelo de Dios. Entonces, quiero darle de manera sencilla 3 versículos que puede ayudarlo a usted como adulto a entender cómo es el modelo de Dios para los padres, pero también como adulto a prepararse para eso que usted, para ese desafío o esa meta, si llega a su vida. En Efesios capítulo 6, usted va a encontrar en el versículo 4 una indicación para la crianza, o sea, para los padres. Mire cómo dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Esto está en Efesios. Más bien, ¿qué deberían hacer? Edúquenlos y denles enseñanza. ¿Cómo? Enseñanza cristiana. La enseñanza, ¿cómo? ¿Uno tiene que hablar eso de religión en la casa? Sí, la palabra da a los papás la oportunidad y el privilegio de educar. Educar es formar a un ser humano, no quebrarlo. Es que tengo que quebrarlo. Y cuando la educación se vuelve en algo tan severo que termina rompiendo el alma, la identidad, el carácter de quien está siendo formado, eso no es educación, eso no es crianza. La crianza, la verdadera educación que viene de la palabra forma, no quiebra. Educar es modelar, no solo informar. ¿Qué significa esto? Que la educación significa que yo lo muestro en mi vida, no solamente lo digo con mi boca. Usted no sea malo, no haga cosas malas, pero usted mismo no lo modela con lo que está haciendo. Cada vez que le pedimos a quien está siendo educado que haga algo y ve que nosotros hacemos lo contrario, eso no es el modelo que viene de Dios. Por eso debe modelar el que enseña, el papá que enseña o quien enseña, debe modelar, no solo informar. ¿Y usted por qué lo hace? Es que yo soy adulto, es que yo sí esto. Y entonces usted tiene una excusa para no cumplir lo que está pidiéndole a la otra persona que sí debe hacer. Y educar, esto es muy importante. Familias, todos los que estamos acá, familias, entiéndalo, papás. Educar es conectar con Dios a su hijo, no solo con usted. Porque nos preocupamos con que la relación personal con su hijo sea buena, pero su mayor preocupación como padre, según el modelo cristiano, es que ese niño conozca de Dios. Por eso hay que educarlo en la formación. Usted puede anhelar tener una buena relación con su hijo, pero debe anhelar mucho más que su hijo tenga una relación buena con Dios, que él pueda conocer del Jesús del que la palabra habla. Por eso educarlo es llevarlo a que él entienda que debe ser fiel a Dios, no fiel a usted. Por eso hay algunas frases familiares que pueden ser peligrosas. Es que primero es la familia, y ese a veces primero es la familia significa mienta, pelee o haga algo que va en contra de la verdad, porque es que primero es la familia. Usted debería hacer esto porque primero es la familia, pero si eso que yo le estoy pidiendo que haga va en contra de lo que es justo, eso no es buena educación, porque va en contra de ser fiel a Dios primero. Entonces, el modelo de Dios para los padres es que le enseñen a sus hijos a ser fieles a Dios antes que incluso a ellos mismos, porque cuando llegue ese momento va a ser más gratificante ver que su hijo hizo lo correcto en lugar de hacer algo para agradarlo solamente a usted. 2, Hebreos 12 dice lo siguiente, el versículo 6: en la educación, en algo que usted, ya entiendo, esto fue lo que me faltó, ahí va por ahí. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus hijos o a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Y aquí el modelo es Dios con sus hijos, o sea, el padre con sus hijos, pero el Padre Celestial. Pero es el mismo modelo que un padre puede tener en su hogar. ¿Y qué significa esto? Que la disciplina demuestra amor, y el amor se demuestra con
Disciplina. En la educación debe haber disciplina, porque Dios mismo disciplina a sus hijos. Y desconectar el hecho de que hayan consecuencias por malas acciones del amor es equivocarnos, es pensar que ser buenos es acompañar y evitar que la persona que está siendo educada se sienta incómoda o no se sienta feliz. No, hay momentos donde es necesario sentirnos incómodos e infelices con lo que hicimos. ¿A qué se refiere? Pues que disciplinar no es que alguien descarga su rabia sobre una persona porque no hizo lo que quería. Disciplinar es que alguien ama corrigiendo lo que es injusto. Por eso en las familias y los padres deben conocer cuál es la voluntad de Dios y manifestarla a sus hijos. Debe haber consecuencias en los hogares que quieren formarse según Dios. ¿Por qué? Porque eso le va a enseñar a quien está siendo formado qué es justo y qué es injusto. Nota adicional, Dios hace eso con nosotros. Él quiere que tú sepas que la injusticia está mal y tiene consecuencias. Por eso dice que Él también disciplina a los que adopta como hijos. Disciplina es enseñar que existe lo bueno y lo malo. Sabe que estamos en una cultura que hoy en día prioriza el bienestar o el sentimiento de bienestar, incluso mental o emocional, por sobre la verdad. ¿Qué significa esto? Que yo estaría dispuesto, que muchos papás están entrando en modelos de enseñanza en donde están dispuestos a negociar la verdad, procurando que se supone su hijo tenga un bienestar emocional, o sea, que no se sienta mal, o un bienestar psicológico, que no tenga yo no estoy diciendo que sea un maltrato psicológico, un bienestar psicológico es procurando que su hijo no tenga ningún conflicto que lo haga pensar, o que lo haga decir esto, ¿por qué lo hice? Que lo cuestione. Entonces la disciplina es importante porque transmite que hay cosas buenas y hay cosas malas en una cultura en donde se predica el relativismo como si fuera la verdad absoluta. Y el relativismo es, no hay verdades absolutas, esa es una verdad absoluta. Y la disciplina dice, no, no es así. Y por último, está Mateo 19, y en Mateo 19 dice, por eso Dios dijo, esto es lo último en la educación, ¿no? El hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir, ¿con quién? Con su esposa. Los dos vivirán como si fuera una sola persona. Y en el tema de las familias, el modelo de Dios es que nuestros hijos o los hijos crezcan y formen una familia. Quiero decirle a los papás que están acá y quiero decirle a los que van a ser papás que la autoridad cambia, pero la honra no. Dependiendo del momento de la vida en el que tú estés, con la persona que estás educando, con el hijo que está frente a ti, la autoridad va a cambiar, pero la honra va a permanecer. ¿Qué significa que la autoridad va a cambiar? Pues cuando un papá es papá de un niño, su autoridad es distinto a cuando es papá de un adulto, a cuando es papá de alguien que está casado. La autoridad cambia. En los niños, los padres deben tener una voz clara que defina reglas claras, que defina lo que está bien y lo que está mal, porque son los padres los que transmiten la idea. Y si eres un padre cristiano, transmites la idea de lo bueno y de lo malo a través de lo que Dios dice. Entonces la autoridad es una. Eso con los niños. Pero ¿y con el adulto? ¿Qué hace el padre con el adulto? Pues ya no es el momento de poner reglas, ahora es el momento de recordar principios. Un padre recuerda principios a un adulto, recuerda que esta es la verdad. Y el papá, más que hacer sentir bien a su hijo, porque en cualquier momento de la vida ocurre, tú puedes tener 50 años y tu papá puede querer consentirte todavía como el niño de 10 años que él se imagina. Papás, tenemos que ver a los adultos como adultos y recordarles principios. Esto dice la verdad, esto dice la palabra. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios. Y por último, papás, pueden contestar. Por último, los casados. ¿Qué pasa con los casados? La autoridad cambia, porque dice que el modelo es que se unen y dice, y deja a su padre y a su madre. Y cuando están casados ya no solo es el momento de recordar, ahora es el momento más que de recordar, de animar y de orar por esa nueva familia. E incluso, papás, tener la sabiduría para guardar silencio, porque tu hijo o tu hija está formando un nuevo hogar y tú debes tener la confianza de los principios que ya conocía o de las reglas que él tal vez vivió
Y si no lo tuvieron, porque tú dices, pues yo no hice nada de eso, entonces orar por él para poder animarlo a buscar. Pero ese adulto que está hoy en un hogar no puede depender de la autoridad de su padre para llevar su nuevo hogar. Adultos, ustedes si están casados, como adultos, como casados, tienen un nuevo hogar. Entonces no pueden depender de la autoridad de sus padres. Necesitan ustedes mismos acudir a Dios como autoridad, honrando a sus padres. Honrando a sus padres. ¿Sabe, papás? Quiero decirles algo. Descansen. Descansen en lo que ya hicieron, descansen en lo que están haciendo. Si están empezando la labor, descansen en que si hacen hoy lo que Dios les está pidiendo, descansen en el futuro. ¿Y qué va a pasar? Descanse hoy, haga hoy lo que Dios le está pidiendo. Pero si ese futuro ya pasó y su hijo ya es un adulto y ya se fue, ya está en un hogar, descanse también. Y usted piensa, ay, pero yo no hice lo que debía hacer. Descanse. ¿Sabe, papá? Si usted se arrepiente hoy porque se da cuenta de que no le dio lo que necesitaba, Dios restaura eso, Dios perdona. Usted puede acercarle y decirle, hijo, perdóname porque yo no te transmití la verdad como era, porque yo intenté que... Y entonces tú puedes hablar y Dios perdona. Y Dios va a usar a cada uno de ustedes como papás, sin importar la edad que tengan, los va a usar siguiendo el modelo que Él nos dejó. Y el modelo de paternidad no es dependencia a los papás, es dependencia a Dios en independencia de los padres. ¿Qué tal si, pensando en esta idea final, vamos a estas dos frases que pueden ayudarnos a cerrar nuestro padres e hijos de hoy? La primera frase dice: en el diseño de Dios, la familia es un lugar seguro donde se forman adultos maduros y creyentes genuinos. Queremos ser adultos maduros, queremos ser creyentes genuinos. Nos gustaría que nuestros hijos sean maduros y que sean verdaderos creyentes. Bueno, es en la casa, es en la familia. Susana Wesley es la mamá de dos chicos, y ella decidió que su familia iba a ser el lugar donde construir una familia madura, así que en su casa siempre se leyó la Biblia, en su casa siempre hubo reuniones en la mesa para hablar acerca de Dios, en su casa fue donde se instruyó sobre las cosas que iban a escuchar y recibir afuera, en el colegio, en la universidad, cuando ya se casaran. Fue en su casa y fue esa mamá llevando a esos niños, instruyéndolos en la palabra, la que los llevó a ser lo que fueron cuando grandes. Estos son John Wesley, un gran predicador que impulsó el movimiento cristiano durante toda su vida. Es recordado en la historia como fundador de una de las iglesias históricas. Está su hermano, Charles Wesley, también autor de muchísimos himnos cristianos de la época, miles de himnos, era un gran autor de himnos cristianos que aún en esas iglesias se siguen cantando. El verdadero cristiano, un verdadero creyente, un creyente genuino, maduro, se construye en la casa, ahí, con sus padres, aprendiendo los valores y los principios bíblicos. Y la segunda frase para terminar es esta: el amor y la verdad que se viven en ella, en la familia, protegen el corazón frente a ideas, filosofías, intereses egoístas que buscan modelar a las personas para que caminen lejos de Dios. Recuerdo también esta otra historia, y es esta chica que es una profesora de literatura en una universidad famosa. A través de todo lo que ha escuchado y de todos los diferentes pensamientos filosóficos, empezó a apartarse de Dios y ya era una persona que abiertamente decía que Dios no existía. Una familia quiso hablar con ella y le dijo: venga a nuestra casa. Y ella iba con esa actitud de: sí, yo voy a decirles la verdad. Y ellos con la intención de animarla. No fue en una charla donde ella cambió su pensamiento, porque ella terminó siendo cristiana. Fue un almuerzo tras otro. Pero dice ella, después de ser cristiana: yo vi a Dios en la familia, yo vi que ellos se querían. Y hubiesen muchos argumentos, pero sí fue ahí alrededor de la mesa donde yo entendí que habían cosas que se habían metido en mi mente que estaban mal, que no eran correctas, que la verdad era Dios y que Jesucristo era el único camino. Eso lo comprendí en una familia que honraba a Dios. Dios quiere que nosotros seamos esa familia. Y para unirnos como una familia,
Él entregó su vida en la cruz, derramando su sangre para decir: si yo los perdono, ustedes pueden ser verdaderamente mis hijos. Al entregar mi sangre por ustedes, yo los voy a perdonar. Sacrificio en la cruz, un sacrificio que Jesús hace para perdonar nuestros pecados y para adoptarnos como hijos. ¿Queremos ser hijos de Dios? Entonces tenemos que aceptar el sacrificio en la cruz. Para recordarlo, nosotros siempre tomamos el pan y el vino para recordar lo que el Señor Jesús nos dijo. Cada vez que se reúnan, tomen el pan y el vino haciendo memoria de mí.